Gusto, y tan buenos los Gómez esto. Gusto de verlos. Acá estamos de nuevo de esta tarde. Disfruten el sol porque dentro de poco viene el frío. Le damos la bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez o a los que nos conocen. Ya estamos acá. Yo me llamo Ernesto, junto con mi familia servimos acá en la iglesia y hoy vamos a empezar una nueva serie, que se llama A Todo Motor, y es la lectura del libro de Primera de Corintios. Y en esta serie, para empezar, vamos a observar o vamos a ver una pequeña introducción de la carta de Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en esta ciudad para poder entender el contexto de lo que sucede en ese tiempo. Dice que Corintio era la capital de la provincia romana de Acaya y geográficamente era el centro ideal para el comercio de Italia y de Asia. Junto con el flujo de mercancías que iba de un lado a otro, Corintio recibía pasajeros y personas de diferentes lados, lo que hacía que fuera una ciudad rica y mezclada de diferentes costumbres. Muchas cosas hicieron a esta ciudad famosa, como la alfarería. Ellos tenían un latón corintio que se llamaba, que era una mezcla de oro, plata y cobre, y habían competencias atléticas que se llamaban como los Juegos Ísmicos, y se llevaban cada 2 años, se celebraban esos juegos, eran los juegos más importantes después de las Olimpiadas. Algunos dioses griegos como Atena, Apolo, Poseidón, Hermes, Isis, Serapis, Asclepios y otros dioses tenían unos templos de honor en Corintio, pero lo que más llamaba la atención a la gente que visitaba, al igual que los residentes de esa ciudad, era la adoración a la diosa Afrodita, que tenía 1000 prostitutas que bajaban en las noches y hacían su trabajo, ¿no? Entonces, esta naturaleza corrupta de la ciudad era un suelo perfecto para poder llevar las buenas nuevas del Señor Jesús. Y vemos que Pablo funda esta iglesia cuando visitó su segundo viaje misionero. Pablo sale de Atenas, eso lo puede ver en Hechos 18, del 1 al 17, y entonces hace amistad con 2 judíos que se llaman Aquila y Priscila, y se quedó ahí en Corintios 1 año y medio. El Señor se le revela en sueños y le dice que él tiene pueblo allá. Pablo llega allá, conoce a estas 2 personas, se dedicaban a hacer tiendas de campañas, y Pablo durante los días de reposo iba a la sinagoga y discutía con los judíos acerca de Cristo Jesús. Y dice que el principal de la sinagoga, de nombre Crispo, se convierte a la familia completa de este señor, y otras personas empezaron a creer y Pablo lo seguía bautizando. Lo podés ver eso en Hechos 18. Y como te digo, después de 1 año y medio, Pablo abandona. Corintio no la abandona, pero se va a hacer otra iglesia, dejando atrás una iglesia bien dotada de dones y una iglesia muy tentada por el contexto social que estaban viviendo. Y si uno mira la lista de problemas que tenía la iglesia de Corinto, podemos mirar que Pablo hace esta carta con el propósito de aclarar esas dudas, proporcionar orientación, práctica doctrinal y promover la unidad, el amor, que faltaba mucho, y la santidad de la comunidad cristiana. Miren, habían algunos problemas, vamos aquí a hablar de ellos. Dice que habían divisiones y contiendas en la iglesia de Corintios. Los corintios estaban divididos. Algunos decían y estaban siguiendo a diferentes líderes cristianos, Pablo, Apolos, Cefas, que era Pedro, y otros decían que eran de Cristo. Entonces estas divisiones estaban creando problemas internos en la iglesia. Y me gustaría parar por un momento, porque muchos de los problemas que la iglesia de Corintios tenía son los problemas que la iglesia en el día de hoy todavía tiene. Dense en cuenta con ese problema de la unidad. En 1 Corintios 1, 10, 17, Pablo nos exhorta a estar unidos sin divisiones entre nosotros. Dice la Escritura ahí: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los corintios estaban divididos, siguiendo a diferentes líderes cristianos. Y si nosotros no ponemos cuidado como iglesia, podemos caer en ese mismo problema que tenían los corintios y perder de nuestra vista el punto principal, que es predicar a Jesucristo crucificado. Recordemos que no seguimos un líder humano, seguimos a Cristo Jesús, es el Salvador que murió por nosotros, y tenemos que mantener el enfoque en Él y en su palabra. Si hay un hermano que predique, si hay una persona que está hablando, tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser bíblica. A Él, a Cristo, es al que seguimos. Y a medida que maduramos en la iglesia, caminamos en la iglesia, tenemos que aprender a ser humildes, hermanos, respetar a los hermanos que están con nosotros. A la misma vez, tenemos que someternos a nuestros líderes con amor, que también con mansedumbre deben enseñar y guiarnos, porque ellos velan por las almas de nosotros. Entonces tenemos que dejar a un lado cualquier tipo de diferencia. Y como pasaba en Corintios, uno decía que una de otro, uno de lo otro. Tenemos que enfocarnos en Cristo, hermano. ¿Ok? Entonces, volviendo acá a Corintios, ¿qué pasaba? Corintios tenía problemas con la sabiduría humana contra la sabiduría de Dios. Había inmadurez espiritual en Corintios y carencia de la comprensión del Evangelio. Había inmoralidad sexual y falta de disciplina. Habían demandas legales entre los hermanos de Corintios. Cuestiones sobre el matrimonio, el divorcio, abuso y malentendido sobre los dones espirituales en Corintios. Eso era una cosa tremenda. Había falta de amor. ¿Y qué más había en Corintios? Entre otras cosas, confusión sobre la resurrección de los muertos y cuestiones sobre la colecta para los santos de Jerusalén. Entonces, con toda esta introducción, más o menos ya sabemos cómo era la ciudad de Corintios, un Nueva York, parte sur de California o Las Vegas, bien avanzada. Con todo eso, hermano, empezamos a leer el primer libro de Corintios. Pueden abrir su Biblia en el versículo 1, Corintios 1, desde el versículo 1 al 9. Vamos a orar antes de leer la Escritura. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor. Y venimos ante ti, Señor, humilde, a pedirte que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, nos dé discernimiento espiritual, Señor, y que abra nuestro corazón, Señor. Señor, te pedimos por la persona que no te conozca, Señor, que le puedas abrir los ojos y que puedan tenerte como su amo y como su Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, leemos 1 Corintios 1, del versículo 1 al 9, y leo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, y para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces tienen el boletincito, ahí están los puntos escritos, si quieren pueden apuntar, porque como hablo un poquito rápido, hay veces que menciono muchos versículos bíblicos, si lo quieren leer en su propio tiempo, que es lo que se aconseja, lo pueden hacer. Dense en cuenta, el primer punto es llamado por gracia. Ese es el primer punto de nuestra prédica hoy. Y como observamos en el versículo 1, dice que Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Ahí el hermano Sóstenes le escribía, era de costumbre tener una persona que le escribiera en esos tiempos. Pero miren, Pablo abre esta carta y nos muestra sus credenciales apostólicas sin ningún temor. ¿Y saben por qué Pablo está haciendo esto? Porque otro de los problemas que tenía Corintios era que dudaban ¿de qué? De la autoridad apostólica de Pablo. Entonces ve el versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol, que literalmente es el llamado al apostolado,
Pero después de eso él le explica qué tipo de apóstol es él, porque hoy en día cualquier persona pues se llaman apóstol. Dice ahí, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo sabía que él no era uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesucristo, pero al igual sabía que él fue escogido por Dios. Pero uno se pregunta, ¿y qué es lo que es un apóstol? A veces tú ves que las personas se llaman apóstol y tienen autoridad y ciertas cosas. Un apóstol bíblico es una persona enviada y comisionada por Jesucristo. Era como un misionero en el día de hoy. Y si mira la palabra apóstol, proviene del griego apostolos, que significa enviado o mensajero. Entonces vamos a ver la característica de un apóstol bíblico. Tiene que ser enviado directamente por Jesús. Un apóstol es testigo de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Fundadores de la iglesia primitiva tienen autoridad para enseñar y establecer la doctrina, capacitado por el Espíritu Santo para realizar milagros, sanidades y otras señales que confirmaban su autoridad apostólica y validaban el mensaje del Evangelio en ese tiempo de la iglesia. Y des en cuenta que Pablo se refiere como el último de los apóstoles. Y ahí lo puedes buscar en 1 Corintios 15, del versículo 8 al 9. Dice el versículo 8, y al último de todos, refiriéndose a él, y ahí te habla bien claro que Pablo es el último de los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo habla de Cristo, escogió 12, Cristo muere en la cruz, resucita, y Cristo resucitado se le aparece a Pablo. ¿Se dan cuenta? Se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Se encuentra la humildad de Pablo. Si no sabe la historia de Pablo, Pablo se llamaba Saulo de Tarso anteriormente, y Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos. Pablo iba de sinagoga en sinagoga pidiendo cartas a los judíos para buscar a las personas del camino, que se le llamaba a los cristianos en ese tiempo. Es por eso que él dice aquí que no soy digno de ser llamado apóstol, pues te lo dice bien claro, perseguía a la iglesia de Dios. Y el versículo 10, que es lo lindo, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino de vuelta, la gracia de Dios en mí. Vemos que Pablo se presenta como el último de los apóstoles, el encuentro único de Pablo con Cristo resucitado, pero su autoridad no viene de hombres, que es lo que tenemos que entender y aprender acá. La autoridad de Pablo no viene de hombres, sino directamente de Dios, y esto nos enseña que podemos confiar plenamente en las Escrituras escritas por Pablo. Las Escrituras de Pablo son la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es escrita e inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Pero algo que me llama a mí mucho más la atención acá, es la segunda parte de ese verso que le leo, donde dice Pablo, pero por gracia, la palabra gracia de Dios, soy lo que soy. Y de nuevo, y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que dice Pablo. Y cuando hablamos de gracia, no estábamos hablando de la hija de Nicolás, que se llama Grace. Estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermano, aquí tengo una definición, se refiere al favor inmerecido que Dios concede a la humanidad. ¿Cómo? Otorgando amor, perdón y salvación, a pesar de que no merecemos eso. Nosotros somos pecadores y no nos merecemos nada de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, porque Dios es santo. Es un regalo gratuito que no puede ser ganado por ningún atributo, ni dinero, ni te lo puedes ganar. Solamente se recibe por fe en Cristo Jesús. Y si lees la Biblia en Efesios 2, el 8, por gracia sois salvo, ya se lo deben saber de memoria, por medio de la fe, y dice Cristo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras para que nadie se gloríe. Por eso es bien claro que no puedes perder tu salvación, porque eso es de Dios. Si tú piensas que tú vas a ser salvo porque vas a llegar a obras, la palabra bien clara te lo dice ahí. Que la fe en Cristo es un don de Dios, y no es de nosotros. Entonces, tú tal vez dirás, a mí no me hace falta salvación. Yo estoy aquí sentado, vivo, libre. Déjame decirte
la buena nueva que comienza con una mala noticia. Si usted no conoce a Cristo Jesús, si usted no le ha dado su vida a Cristo Jesús, usted está muerto espiritualmente y no puede tener una relación con Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Se acuerdan? En Génesis 2:17. Pero el día que comieran de esa fruta morirán. ¿Y qué sucedió? No murieron. Seguían caminando. Al contrario, hasta se escondían de Dios. Dios los llamaba, estaban escondidos. ¿Y qué crees? ¿Que Dios se equivocó? ¿Que le dijo? No. Lo que Dios estaba hablando era de una muerte espiritual, que significa separación de la comunión con Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Los sacaron del jardín. Físicamente estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Entonces a ellos, ¿qué les sucede? Al desobedecer a Dios, como consecuencia de esa desobediencia de Dios, y miren, la tierra es maldita. Miren Génesis 3, versículo 17. Y esto me llamaba la atención porque dice, y al hombre dijo, si tú buscas Génesis 3, la caída del hombre en el pecado, dice que la serpiente engaña a la mujer y la mujer le brinda, la mujer peca primero y le da al hombre, el hombre peca, ¿no? Y después empiezan a apuntar dedos. ¿Y qué dice? No, la mujer que tú me diste, apunta a la mujer dice, no, la serpiente me engañó. Entonces Dios empieza a decir, ok, mujer, como tú pecaste, esto es lo que te va a pasar, vas a dar hijos con problemas, con dolores, y de ahí a la serpiente le hizo otra cosa. Y mira lo que le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí tú ves lo que es la estructura bíblica de Dios, como Dios pone al hombre primero porque el hombre es creado primero, y del hombre entonces Dios crea a la mujer como su ayuda idónea. Hombres, la mujer nuestra esclava, quítame las botas, todo ese tipo de cosas. Es por eso cuando Dios llama, Dios sabía que Eva fue la primera que pecó, y a quién Dios llamó primero, Adán. Le dijo, ¿dónde estás? Entonces, hombres, ahí lo dijo, nosotros tenemos que ser los líderes, la Biblia te lo enseña, y amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Porque muchos entonces empiezan a pensar que el machismo, uy, la Biblia es machista. Yo prediqué de eso la semana, no me acuerdo, 3 semanas atrás, cómo Cristo escogió a las mujeres para relevarse cuando se levantó de los muertos. Tenemos que saber la razón, y en Corintios eso va a salir a flotar ahorita, porque en Corintios había ese tipo de problemitas. Y es bueno que la Escritura nos los diga, porque hay veces que tenemos algunas enseñanzas erróneas. Volviendo entonces acá, ¿qué le pasó al hombre? El hombre falla, y a consecuencia de la desobediencia, ¿ok? Primero peca, tiene la primera muerte espiritual, separación de Dios, y ahora ¿qué hacen? Lo sacan del jardín del Edén, ¿y qué le sucede? Ahora viene la muerte física, ¿ok? Y es como tú ves que entra la muerte física. Por eso cuando tú mueres, tu cuerpo va a la tierra. Dice en Génesis 3:18, ahí sigue el versículo, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, le dice Dios al hombre, porque el hombre fue hecho de la tierra. Y dice la palabra que Dios sopló en la nariz del hombre hálito de vida, el aliento de vida. Es por eso que el hombre es un ser viviente. Y yo quiero que tú entiendas que la muerte no significa el final de la vida, sino la muerte es una separación. Y cuando tú mueres físicamente, es cuando tu alma se separa del cuerpo. Y simplemente, para que tengas una idea, una casa, ¿ok? Ese es tu cuerpo, tú vives en esa casa, tu mente, tus emociones, tu voluntad y tu conciencia, todo eso es el alma. Todo eso es lo que Dios sopla en tu nariz. Entonces es una persona viva. ¿Qué sucede? Que en el momento que uno muere, que uno da el último suspiro de vida, dice el libro en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que sucede, si tú no sabes qué pasa cuando llega la muerte. Pero con la muerte, ya sabemos que está la muerte espiritual, separación de Dios, ahora viene la muerte física, donde se separa el alma del cuerpo. Ahora se abren 2 destinos con ese problema. Ahora tenemos el cielo y ahora tenemos el infierno. Y tú eliges, no hay una tercera opción aquí. Aquí no hay ninguna reencarnación que voy a revolver acá convertido en un caballo ni nada de eso. Me tomé el tiempo y busqué. Y sabes, aquí en mi nota tengo, la Biblia es
única entre los libros, si le quieres llamar religiosos, porque ofrece una respuesta clara, específica y transformadora sobre la muerte, tanto en el término de su origen como en la esperanza más allá de ella. Ningún libro religioso trata con la muerte ni te da la solución de la muerte. Gracias, Javi, que me viste sudando, ¿eh? Con uno lo hago, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora se abre la opción del infierno y se abre la opción ¿de qué? Del cielo. Al pasar eso, como nosotros descendemos de Adán y de Eva, como dije anteriormente, nosotros somos pecadores. Ahora nosotros nacemos muertos espiritualmente. ¿Y qué sucede? No podemos entrar al reino de los cielos. Dice la palabra que porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y me gustaría preguntarte ahora si tú has pensado alguna vez en cómo enfrentarías a la muerte. No nos gusta hablar de eso, pero tenemos que hablar de eso, porque aquí nadie nació para semilla, decía mi abuela. Un día, no sabemos, que es el otro problema, cuándo nos va a tocar el día. Y tal vez tú dirás, oye, pues yo soy una buena persona. ¿Cómo Dios me va a mandar a mí al infierno? Yo hago buenas obras, yo hago acá, yo hago allá. Déjame ponértelo así, como una vez me lo explicó un hermano. Este eres tú, estos son tus pecados, ¿ok? Y ese es Dios. Dios es santo, es puro, nadie puede ver a Dios, ¿ok? Dice la palabra que todos nosotros, como se lo leí, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos tener relación con Dios. ¿Por qué? Por los pecados de nosotros. Pero yo no he pecado, sí, tú has pecado porque tú eres descendiente de Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos ama porque Dios no creó. Y ahora lo que Dios tiene que hacer es que tiene un dilema. Entonces lo que dice la palabra, que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, que no tenía pecado, limpio de pecado. Dice la Biblia que vivió entre nosotros sin pecar. Y como dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, ¿qué es lo que hizo Dios? Los pecados tuyos, míos, se lo puso a Cristo y lo mandó a la cruz. ¿Y qué le pasó a Cristo en la cruz? Que Cristo muere, como dice la Escritura, al tercer día. ¿Qué sucede con estos pecados que Dios le pone a Cristo en la cruz? Dice la palabra que Dios lo pone en el fondo del mar para no acordarse de ellos y lo separa como el este del oeste. Pero tú dirás, uy, pobre Cristo, pagó por mis pecados. Pero es el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero no solamente que Cristo murió por ese pecado tuyo, sino que dice la palabra que al tercer día Cristo resucita de la muerte, probando que Él es Dios y que tiene control sobre la vida y sobre la muerte. ¿Se acuerdan la muerte que entró en el mundo? Como entró por un solo hombre, por un mismo solo hombre tiene que ser librada. Entonces, tú y yo no podemos pagar por esa muerte porque es una muerte eterna. Yo te decía al principio que es separación eterna de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tiene que venir Dios eterno a salvarnos a nosotros, y como nos ama tanto Dios, dice la palabra que resucitó al tercer día, y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando usted cree en esa muerte y resurrección de Cristo Jesús, la palabra dice que eres salvo. Eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra que si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, quiere decir que si tú lo haces, tú Dios, tú Señor, tú dejas que se siente en tu vida, le das tu alma, ¿ya? Y dice que crees en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra que tú serás salvo. Es por eso que es importante entender lo que es la gracia de Dios, ¿eh? Entonces, ahora, si tú crees en esa muerte y resurrección, ¿qué sucede? Ahora tú eres salvo, ¿eh? Tú eres salvo. Y lo que sucede es que cuando uno acepta eso, el Espíritu de Dios viene y mora adentro de ti. ¿Ok? Y si vamos ahora a 1 Corintios, en el 1 y el 2, que dice Pablo. Pablo se dirige, volviendo a Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Y dice Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto significa que cuando una persona es salva, inmediatamente, eres santificada en Cristo, es decir, es apartada y declarada santa para Dios. ¿Pero por qué?
Tú tienes esa nueva posición en Cristo. El creyente recibe una nueva posición en Cristo Jesús. Tenemos que entender eso, que la salvación de nosotros no depende de lo bueno que tú eres, no depende de cuántas veces tú vienes a la iglesia, ni de cuántas veces tú lees tu Biblia, sino depende del trabajo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa santificación es una nueva posición que el creyente recibe al entrar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo por la fe en Jesús. Y así es como llegamos al punto 2 de la prédica, fortalecidos en comunidad. Entonces ya eres salvo o eres salva. Y comienza un proceso de ¿qué? De santificación. Aunque el creyente es santo por su posición en Cristo, recuérdense, todo está en Cristo. Por eso Pablo en esos 9 versículos, de 9 a 10 versículos de Corintios, menciona a Jesucristo 11 veces. Por la importancia que tenemos que tener, que nuestra identidad es en Cristo. Ahora, eres llamado a ser santo en tu vida diaria, y esto inicia un proceso de santificación donde el creyente, por la obra del Espíritu Santo, porque como tú crees en esa muerte y resurrección, el Espíritu viene a morar en ti, y ahora el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. ¿Qué sucede? Por la obra del Espíritu Santo, la comunión en la iglesia con otros hermanos, empiezas a crecer y empiezas a madurar espiritualmente, dejando atrás el pecado y cada día tratando de reflejar más en ti la personalidad de Cristo. Eso es lo que sucede. Y aquí tengo en mis notas que la santidad de los corintios, porque tú dirás, pero concho, Corinto, ¿tú te imaginas cómo esa gente eran? ¿Tuviste cuántos? 10 problemas que tenían como iglesia. Pero dice aquí la nota que apunté, la santidad de los corintios provenía de su posición en Cristo, no de sus propias bondades. Date cuenta, dice llamado a ser santo, dice Pablo. La obra de Jesucristo hace santo al creyente para siempre ante los ojos de Dios. Entiende eso. Tu salvación es perfecta, ¿ok? No hay nada que tú puedas hacer para ser salvos o ser salvo ante Dios. Es por eso que te dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por esa razón Pablo podía llamar a los creyentes de Corintio a ser santos, porque ya eran santos, estaban santificados en Cristo Jesús, pero ahora le está diciendo, debemos ser santos, hermanos. En resumen, eres pecador, te arrepientes, aceptas a Jesús como tu Salvador, ahora eres salvo por la gracia de Dios. Dios se manifiesta, esa gracia está manifestada en Cristo Jesús. No nos merecemos ser salvos porque somos pecadores. Dios nos ama, nos da la gracia manifestada en Cristo Jesús, en el trabajo que Él sustituye en la cruz. En la cruz teníamos que estar nosotros, pero Dios pone a Cristo. El creyente entra en la iglesia, que es el cuerpo de Dios, donde está declarado santo. Quiere decir que tiene una santificación posicional en Cristo, tu posición está en Cristo, acuérdate siempre de eso. Y de ahí entonces empieza ese proceso de santificación en nosotros, dependiendo de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, para poder creer y crecer conforme a su voluntad. Y ahí vemos en Corintios versículo 3, que le dice Pablo en el versículo 3, Pablo saluda a los corintios con una bendición, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta bendición no es una sola forma de saludo que Pablo usaba en sus cartas, sino que él introduce el concepto de la gracia de Dios. Y ya habíamos hablado anteriormente, por eso te di esa vuelta que te tuve que decir, si te vas a morir, que asusté seguro unos cuantos. Pero es que tú tienes que entender lo que es la gracia de Dios. Y déjame decirte eso, hermano. Dice la palabra que las verdades de la Biblia o del Espíritu tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Si tú estás sentado hoy aquí, tú nunca has aceptado a Cristo, yo te puedo hablar a ti muchas cosas y te estoy hablando en griego. Tal vez dices, esta gente tan loco. Por eso la gente del mundo, dice la palabra, que esas son cosas de locuras para las personas del mundo. Por eso las personas del mundo dicen, ¿cómo tú te metes una hora sentado hoy escuchando uno hablar? La gente del mundo, el que no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no entiende las cosas de Dios. Eso la Biblia nos lo dice. Entonces vemos aquí Pablo introduce ese tema de la gracia de Dios. Y en el versículo 4, mira que dice el versículo 4, acción de gracias por la gracia recibida, Y des en cuenta que hace Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios de nuevo, que fue la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo, por eso la alabanza, por eso el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cristo está siendo
en la Biblia desde el libro, desde Génesis, cuando la caída del pecado. Por eso es que el diablo quiere derribar a la mujer, porque sabe que quien le va a ganar la batalla es Cristo y viene de la mujer. Dios había podido mandar un ángel a derrotar a Satanás. ¿Entiende eso? Entonces, ¿qué sucede acá? Que Pablo comienza dando gracias a Dios por la gracia que los corintios han recibido en Cristo. Pablo dirige toda la alabanza y toda la gloria a Dios. Él no le dice nada a los corintios. Si tú sigues leyendo el libro de Corintios, vas a ver lo que le lanza. Gracias que fue Pablo, porque si uno dice algo así, dice, oh, el hermano está diciendo. Es por eso que la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra, dice, a los huesos, a los tuétanos, el corazón y juzga el pensamiento de los hombres. Por eso a veces cuando uno predica, la gente te mira como, ¿está hablando a mí? ¿El hermano usa el podio para hablar acerca de mi problema? No, que cuando la palabra de Dios te habla a ti, te confronta y te penetra hasta lo íntimo. Y dice la palabra que juzga el pensamiento del hombre. Y si tú tienes pensamientos malos, la palabra de Dios, y tienes el Espíritu Santo adentro, te trae convicción a tu mente. Y tú dices, wow. Entonces cuando empieza ese proceso de santificación, que el Espíritu Santo te empieza a decir, no lo hagas. ¿Y qué sucede? Que si tú lees, meditas, memorizas escritura, ayunas, te congregas, buscas las cosas de Dios, no las del mundo, el Espíritu Santo va a estar grande en ti. Pero si tú haces lo opuesto, quiere decir que si tú sigues las cosas del mundo, ¿ok? Y no estamos jugando porque todos somos pecadores salvados por la gracia de Cristo Jesús, pero si seguimos entonces buscando las cosas del mundo, ¿qué sucede? Que no escuchas a la voz de Dios, y al no escuchar a la voz de Dios vas a cometer errores, y una vez que cometas esos errores van a tener consecuencias, que es una cosa que Dios no te quita de arriba, la consecuencia de tu pecado. Dios nos perdona, pecaste, bienvenido, Dios te nos perdona en Cristo Jesús, pero ahora ese error que tú cometiste tiene una consecuencia. Por eso tenemos que pensar bien, y la última vez que prediqué, ¿se acuerdan? Tenemos que pensar bien las decisiones que hacemos. Volviendo a Corintios, Pablo dirige todas las alabanzas a Dios por la gracia que ha puesto en los corintios. ¿Y qué más dice Pablo ahí? Dense en cuenta que Pablo no elogia a los corintios, como lo hizo en la carta a Efesios, en Efesios 1:15. Pablo elogia a la iglesia, pero aquí alaba solamente a Dios, versículos 5 al 6, que dice ahí, enriquecidos en la palabra y conocimiento. Dice el versículo 5 en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, no en ciencia matemática, ahora vamos a hablar de eso, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y Pablo reconoce que la gracia de Dios ha enriquecido a los hermanos de la iglesia de Corintios, con dones espirituales. La iglesia de Corintios tenía muchos dones espirituales, especialmente dice ahí en la palabra, que es la enseñanza, y en toda ciencia, que es el conocimiento en Cristo, el conocimiento de Jesús. Y eso es lo que está hablando. Confirma la fe en Cristo, y esto confirmaba que el testimonio de Cristo era verdad. ¿Qué más pasa, hermanos? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos bendecidos espiritualmente. La palabra de Dios nos enriquece. La palabra de Dios le da al creyente sabiduría y le da más conocimiento de quién es Jesús. A medida que nosotros empezamos a crecer y a madurar en la palabra de Dios y empezamos a conocer quién es Jesucristo, nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Es como lo empieza, la palabra nos empieza a santificar. En Efesios 1, del 3 al 8, dice Pablo escribiendo a la iglesia de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En mí, dice la palabra, en Cristo. Versículo 4 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Tú sabes que Dios te escogió a ti antes que hiciera el mundo? Eso es lo que dice la palabra. Dios nos ha escogido a nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. Y oye lo que dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, dice en Efesios, te lo estaba diciendo, 1. Tenemos que entender, hermano, que nosotros ya Dios nos escogió, Dios te ama antes de la fundación de la tierra.
Tú no estás sentado aquí por casualidad. Si es la primera vez que te veo, no pienses que viniste aquí porque voy a la iglesia para sentirme un poquito bien. No, ya Dios te trajo aquí y lo que tú estás escuchando es Dios que te está hablando a ti posiblemente. Tienes que entender lo que la palabra te dice. Dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 1 te dice, aquellos que creen en su nombre. Dice que Dios le da la potestad de ser, ¿qué? Adoptados hijos de Dios. Y aquí Pablo se lo vuelve diciendo, lo dijo el apóstol Juan y Pablo se lo está diciendo acá. Dice que son adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué tú eres adoptado hijo de Cristo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Volvemos con la palabra gracia, que no nos la merecemos, para la alabanza de su gloria. Wow, Dios me escogió a mí, alabado sea Dios, porque yo sé que yo no sirvo. Cuando tú llegas a la conclusión y tú, de verdad, el Espíritu te enseña que tú vas a seguir pecando, que tú vas a pecar y que no hay nada que tú puedas hacer para quitarte eso de arriba, tú dices, Señor, ¿por qué tú me escoges a mí? Si yo la riego a cada rato. Ustedes saben que Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Y si tú lees ese pasaje en Pablo, me gusta porque dice, yo que fui elevado, me glorío de este hombre que fue elevado al tercer cielo y escuchó palabras que no son autorizadas a escucharlo a los hombres. ¿Ustedes se imaginan Pablo, el que estaba escribiendo esto? Dios lo llevó al tercer cielo. ¿Usted sabe cuánto? Yo me puse a buscar ahorita cuántos milagros tenía Pablo cuando estaba buscando de los apóstoles. Y yo me quedé asombrado todo lo que Pablo hace. Pablo dice que Pablo ponía y en la sombra de él se sanaban los enfermos. Pero dice Pablo que él tenía un aguijón en la carne. Al parecer Pablo cojeaba de una pata, no sabemos de qué es lo que le pasaba. Al igual que tú y como yo. Y cuando le dijo al Señor 3 veces, no una, 3 veces, le dijo a Dios que se lo quitara, el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Porque la palabra dice que cuando tú eres débil, cuando tú entiendes, Señor, yo soy débil, no puedo, es cuando la palabra de Dios llena tu corazón y se hace Dios fuerte porque tú eres escogido para ser, para la gloria de Dios. Entonces tú entiendes, se te abren los ojos espirituales y tú entiendes que no eres tú, como dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que dice, hay una canción que dice, si me conocieras a mí en la intimidad, lo que ves es la gracia de Dios. Porque solo Dios nos conoce a nosotros. Yo no sé qué tú estás pensando en tu corazón. Yo no sé si estás diciendo, hermano, cállese ya. Yo no sé lo que tú piensas, pero Dios sí sabe. Volviendo a Efesios, dice que somos bendecidos en todo, en los centros, en los lugares celestiales, bendecidos en Cristo. Y dice en el versículo de Efesios, para la alabanza de su gloria y de su gracia de nuevo, con la cual nos hizo acepto en el amado. La gracia de Dios nos hace acepto en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Ahí te lo dice, redención por su sangre. Por la sangre de Cristo, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Que cuando pecaban había que llevar un animalito allí para que lo mataran y esa sangre limpiaba el pecado. Bueno, la palabra dice que Jesucristo es la oveja sin mancha que cura el pecado. Y ahí te lo dice, que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y dice en el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Igual que a la iglesia de Corintios, que Dios le dio sabiduría e inteligencia, quiere decir conocimiento de Jesús, el Señor también nos ha dado a nosotros eso, y te lo está diciendo ahí en hebreo, en el versículo que te acabo de leer. Hermano, como decía la canción, a nosotros no nos falta nada cuando venimos a Jesús. Nosotros somos completos en Cristo Jesús. Tú no sabes que Dios te ha hecho a ti, dice la palabra, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay una necesidad en tu vida desde niño que nada la va a llenar. Cuando eres niño, yo quiero este juguete, te dan este juguete y ahí cuando ya te lo tiras, quiero otro. Y así tú creces con esa necesidad en tu corazón. ¿Qué sucede? Que cuando sigues creciendo, entonces, si eres adulto, le empiezas a meter todo lo del mundo adentro. Que carro, que casa, que mujeres, que droga, que todo lo que tú le quieras meter a ese hoyito para que se llene. Y adivina qué sucede. Eso se va a llenar, ese deseo. Tú te vas a sentir completo cuando tú llegas a los pies de Cristo, porque Dios te ha hecho con una necesidad eterna de Él, porque estás hecho a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús para su gloria. Te lo acabo de leer acá. A la gloria sea del Señor. ¿Y qué dice aquí? En el versículo 7, de tal manera que no nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a los corintios, ¿qué le dice? Tienen todos los dones necesarios
mientras esperan la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso le decía, hermano, Dios provee todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida santa. Lo que sucede es que la carne, dice que el espíritu quiere hacer las cosas bien, pero la carne es débil. Y si tú no fortaleces tu espíritu, el espíritu de Cristo, la carne va a tomar control. Siempre he dicho a ustedes y siempre me lo meto yo en mi cabeza. Y porque yo se lo digo no quiere decir que yo no paso lo mismo a veces que pasan ustedes. Pero por la gracia de Dios uno puede pasar. Decía Jason cuando cantaba, que Dios siempre da la salida. Eso es lo que él quería decir, que con la tentación Dios también provee la salida. Tenemos que entender eso. Cuando la tentación viene, ¿qué es lo que decía Pablo? Que nos vistiéramos del cinturón de la verdad. Tenemos que conocer la palabra de Dios para cuando venga el engaño del diablo podamos identificarlo, hermanos. Entonces, lo que le está diciendo Pablo aquí a los Corintios es que no estamos falta de ningún don. A usted no le hace falta nada cuando viene a Cristo Jesús. Ahí te lo dice. Dios provee todo lo necesario para vivir una vida santa y cumplir con su propósito. Y en 2 de Pedro, del 1 al 3, dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder, por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Ves? ¿Tú quieres todos esos dones? Dice que te lo van a ser dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia. A medida que tú empiezas a salir a trabajar para Dios, a usar los dones que Dios te ha dado, vas a empezar a conocer a Dios más profundamente. Y entonces vas a empezar a darte cuenta que tú haces cosas que para ti son naturales y para otros son difíciles. Uy, hermano, pero es fácil para usted. Usted es bueno haciendo eso. Es el don que Dios te ha dado. Dice allá en México que tú vienes con un pan bajo el brazo. Es un don que Dios te da. Entonces la gracia de Dios es suficiente para mantenernos hasta el final, garantizando que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Y llegamos entonces al punto 3, que es el versículo 8. ¿Y qué te dice? Sostenido por la fidelidad de Dios. Ese es el punto 3 del mensaje. Y volvemos con Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo asegura que Dios confirmará y que sostendrá a los creyentes hasta el fin. Y a mí me encanta esa parte de la Biblia, porque no hay nada que tú puedas hacer, hermano. Si no es por la gracia de Dios, si Dios no nos saca a nosotros del fanguero, créeme que íbamos a seguir metidos ahí. Es que aún conociendo a Dios, patinamos y caemos, pero dice la palabra que Dios no va a dejar al justo caído. ¿Ves? Por su gracia. La fidelidad de Dios, Él va a completar el trabajo que empezó en nosotros. Dice la palabra en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor venga, es que vamos a ser perfectos en Cristo Jesús. Y el versículo 9, y yo no hablé con Jason porque todas las alabanzas estaban acá, yo estaba viéndola abajo y decía, wow, todas las alabanzas iban directo, la fidelidad de Dios. Versículo 9. Se encanta saber su fidelidad. Jason, no canto como tú, pero es grande. Ahí te toca a ti ahorita. ¿Ves? Dice, fiel es Dios, versículo 9, 1 Corintios. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La fidelidad de Dios asegura que el llamado a la comunión con Cristo será sostenido y cumplido. No vas a caer. Cuando Dios te llama a ti a su relación con Cristo Jesús, no tengas miedo, tú nada más responde. El Señor es fiel. Dios es fiel a sus promesas y a sus propósitos. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios del Antiguo Testamento que sacó al pueblo judío por todo el desierto, que separó el mar rojo, es el mismo Dios que trabaja hoy. ¿Y cómo se te reveló a ti? Enseñándote que al tercer día resucitó con poder, no que resucitó, con poder. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, hermano, y llevar la obra en nosotros. Por eso le decía a una persona que admiro mucho, me mandaba un email y le decía, tu relación con Dios es muy importante. Yo sé que servir en la iglesia, yo sé que buscar, venir acá, ayudar a los hermanos y para arriba y para abajo. Pero si no hay una relación con Dios, hermano,
lo que sucede es que estás haciendo todo ese tipo de actividades en tu propia fuerza. ¿Y qué sucede? Que al fin y al cabo te vas a cansar. Y la idea es servirle a Dios con ese don para su gloria, pero a medida que le vas sirviendo, tú lo vas conociendo, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si no tienes una relación con Cristo Jesús, no la vas a poder dar al hermano. Entendamos eso. 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, como conclusión, en estos primeros 9 versículos del capítulo 1 de Corintios, que Pablo nos muestra la gracia de Dios que nos sorprende, nos transforma, que transforma al creyente de diferentes formas. Primero somos llamados por la gracia, no por nuestros propios méritos, es importante saber eso, sino por el amor inmerecido. Dios nos lo da, no lo merecemos, Dios nos lo da por su gracia. Aparte de eso, nos separa, nos da una nueva identidad en Cristo. Por eso la palabra dice que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas ya pasaron. Pero a veces nosotros seguimos pensando como si estuviéramos en el mundo. Estaba leyendo un libro, o escuchando a un hermano que tiene un libro, estaba leyendo yo la introducción, y es lo que dice, que nosotros venimos a las cosas de Dios trayendo ídolos de afuera, y hablábamos de eso el miércoles, y llegamos a la relación de Dios trayendo ídolos y cosas enseñadas en el mundo. Y esas cosas, cuando la luz de Cristo le da, son las cosas que compiten contra Cristo. Entonces a veces nos sentimos divididos y empieza esa batalla espiritual. Tenemos que entender que Dios nos llama, Dios nos separa, luego somos fortalecidos en comunidad, no nos deja solos, nos pone en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, una familia de fe, crecemos juntos, aprendemos unos de otros y somos enriquecidos por los dones espirituales que recibimos cuando aceptamos a Cristo. Y finalmente, ¿qué pasa? Somos sostenidos por la fidelidad de Dios. Él promete confirmarnos hasta el final para que seamos irreprensibles el día de Cristo. Y te leí en Efesios lo mismo. Su gracia nos guarda y su fidelidad nos asegura que lo que Él ha comenzado en nosotros lo va a terminar, hermano. Tú tal vez dirás, sí, pero yo sigo fallando. Sí, pero yo he fallado. Pero yo quiero que te haga un inventario de todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida, y yo me apuesto que tú no eres la persona que eras antes de conocer a Cristo. Vas cambiando poco a poco. Es por eso le dice a Pablo, bástate con mi gracia, porque cuando tú eres débil es cuando yo soy fuerte. ¿Y qué dice Pablo? Entonces yo me voy a gozar en mis debilidades, porque así es como vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Tú vas a experimentar a Dios en esos momentos difíciles que tú tienes, que cuando tú ores, ¿qué vas a hacer? Vas a ver cómo Dios responde tu oración en muchos casos. Entonces vas a decir, wow, muchos dicen, qué suerte tengo. No, no es suerte. Es que Dios está obrando en tu vida. Dios está trabajando contigo. Hablaba con una gente que aprecio mucho y le decía, y lo leímos el miércoles pasado, Romanos 12:2, renueva tu manera de pensar, renueva tu manera de pensar. Es muy importante. Se renew the way of thinking, que dice en inglés, ¿no? Renueva tu manera de pensar para que tú puedas conocer lo grande y buena que es la voluntad de Dios. Hasta que tú no renueves esa manera de pensar, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y esas cosas viejas que tú tienes en tu mente, sácatelas. Y cómo salen unas cosas viejas, entrando cosas nuevas de la palabra de Dios, buscando de Dios, conociendo a Cristo, te vas llenando de la fuerza del Espíritu Santo, el conocimiento de Cristo Jesús. Ya Dios te ha dado esos dones espirituales. Lo que sucede es que cuando venimos a Cristo y no queremos conocerlo, ya con lo que yo sé es suficiente, y no enfatizamos, no estudiamos los miércoles o los días que haya que estudiar la Biblia. Estoy ocupado, las cosas del mundo nos roban. Quiere decir que nuestras prioridades cambian, y la prioridad de nosotros, acuérdense de lo que dice, eres salvado para la gloria de Dios. Para eso es que Dios te salva, para su gloria. Hay veces que queremos pensar, sí, Dios me salvó para que hacerme rico. No, yo no creo. Estábamos leyendo el otro día cómo murieron todos los apóstoles, te lo dejo de tarea. Vas a ver que ninguno era millonario ni tenía el carro del año. Mira bien. Y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, mira cómo murió. Leía que un apóstol murió con la cabeza hacia abajo porque decía que no era digno de ser crucificado como su Señor. Otro murió crucificado en cruz. Otro murió, Pablo, según leía la de esos cristianas, murió decapitado por ser ciudadano romano, el que le escribió esa carta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando conocemos a Cristo Jesús? La iglesia de Corinto tenía muchos problemas como nosotros, hermanos.
Tal vez no existan los problemas que había como acá. Enfrentaba divisiones, lucha contra el pecado, desafíos de vivir su fe en un mundo hostil, en este mundo que estamos viviendo. Es una candela, hermano, ser cristiano en este tiempo. Esto no es fácil cuando tú vas al trabajo y tienen toda la música mundana y tú quieres escuchar una alabanza y ya tú sales tarareando la música mundana cuando sales de la factoría. Eso es una batalla. ¿Tú piensas que yo no me sé eso? Una batalla cuando la gente está haciendo lo que no deben. Pero Dios nos llama a una comunión profunda con su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Dios nos llama y nos da la posición de ser santos en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra y qué sucede cuando Dios nos llama? Por su gracia, el Espíritu de Dios nos guía y su fidelidad nos da todo lo que necesitamos para vivir. Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque nunca nos falla, Padre. Gracias porque nos has escogido en Cristo Jesús, Señor, y nos has dado dones espirituales, Señor. Gracias porque no fallas, Señor. Gracias porque tú sostienes a tu iglesia como mismo sostenía a la iglesia de Corinto y nos vas a sostener a nosotros, Señor, porque tú no fallas a tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos a enfrentar nuestros propios desafíos en la fe, nuestros propios problemas que tenemos para unirnos como iglesia, Señor. Señor, confiamos en tu poder que nos puede transformar, Padre. Guíanos, Señor, una comunión contigo que podamos reflejar a Cristo Jesús, que tu amor esté en nosotros, Señor. Señor, te pedimos por las personas que están enfermas, Señor, sánalas. Te pedimos por las personas que tienen problemas en estos momentos, si sean monetarios, si sean de salud, Señor. Sé con ellos. Y a la persona que no te conoce, Señor, yo te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que sea el día para que sean salvos, Señor. Que puedan arrepentirse de su pecado, puedan darte su vida, su alma y amarte, Señor, como todos nosotros. Y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.